Ya estamos grabando. Y vamos a empezar a ver el problema. Y por lo menos plantearlo bien y pues, si no da tiempo a hacerlo, estupendo. Entonces, dice, bueno, hay que calcular este portal, ¿ok? Entonces, es un portal de 3 pisos, entonces obviamente tiene más pega. Tiene más pega que el portal que hicimos de ejemplo en la clase de ayer, o el portal que vimos en la guía de ejemplo, o el que mandamos de tarea el primero. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un portal? Pues primero aplicar la hipótesis. Articulación en mitad de las columnas. Articulación en mitad de las columnas. Después articulación en mitad de las vigas. Esto todos lo saben ya, ¿no? Es decir, nadie debería tener dudas con esto. ¿O alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas? Nicolás, ¿lo entiende? Sí, profe. Sí, sí entiendo. Ok, listo. Y usted, Caroline, que estuvo con el tema de... No se puede. Hola, profe. ¿Cómo está? Mejorando. Sí, ¿Está mejor? Sí, ya un poquito mejor. Ahora, Okay. hace poquito nomás vengo a conectarme a las clases. Sí, leí el email que ya estaba, digamos, con el alta. Sí, La del verdad día... que ha tenido que estar complicado. Sí. Sí, el día 22 me dieron el alta. Okay. Bueno, pues me alegro mucho que esté mejor. Gracias, profe. Entonces, lo vamos a explicar, porque a lo mejor usted, como no está en clase, a lo mejor está un poco más perdido. Vamos a explicarlo bien explicado. Tenemos que poner articulaciones en todos los centros de las columnas y en todos los centros de las vigas. Es decir, no se ve muy bien, pero ahí pinté unos circulitos rojos en cada sitio. Después, ya hemos aplicado la primera y segunda hipótesis. La tercera es el tema de los cortantes. Vamos a tener cortantes en cada piso. Y sabemos, por ejemplo, este es el tercer piso, le puedo poner cortante 3. Y este es el doble. 2 veces cortante 3. 2 veces cortante 3, porque siempre las columnas interiores son el doble y las columnas exteriores simples. Y cortante 3, o cortante del tercer piso. Y esto sería la tercera hipótesis, que los cortantes en las columnas exteriores son simples y en las columnas interiores dobles. Entonces, aquí sería V sub 2 o V2, porque es del segundo piso, y aquí sería 2V2. Y aquí 2V2. Y aquí ya sería V2. Y aquí ya en el primer piso, V1. Dos V1. Dos V1. Y V1. ¿Alguna duda con esto? Porque esto es como el planteamiento del problema. Entonces, si obviamente tenemos dudas en el planteamiento, no lo vamos a poder resolver.
Entonces, este es el planteamiento o el estado inicial del problema. ¿Alguna duda? Si tienen dudas, pregunten y lo aclaramos. Claudio, ¿alguna duda? Hasta ahí vamos bien, profe. Estupendo, entonces, genial. A ver, ¿qué más? El Gary le pregunté el otro día y parece que iba bien. ¿Quién más está aquí? A ver. Claro, falta el Ramón. A lo mejor lo coincide en alguna clase. Y Iván. Bueno, Iván no tiene micrófono. Iván, escriba por el chat. ¿Alguna duda o todo bien? David, ¿alguna duda o vamos bien? Bien, profe. Ok, entonces, el Iván parece que también tiene mala señal porque creo que estaba en la mina. Bueno, hasta aquí bien. Ahora tenemos que calcular cuánto vale V sub 3, cuánto vale V sub 2, cuánto vale V sub 1. No sé si lo expliqué, pero ahora me parece que está hablándome alguien por el chat. Ah, el señor Cristian, ok. Buenas tardes, Cristian. ¿Qué tal? Aquí intentando no contagiarnos. Tenemos que hacer sumatorio de fuerza en x igual a 0 y como tomar un trozo de la estructura y obviamente ese corte del trozo de la estructura que nos pille o nos tome la variable o incógnita que queremos calcular. Por ejemplo, v sub 3 incógnita, entonces yo tendría que hacer un corte de la estructura tal como este, y si ahí le aplico sumatorio de fuerza en x igual a 0, al final puedo obtener cuánto vale v sub 3. Es decir, en el primer corte, y yo le aplico ahora sumatorio de fuerza en x igual a 0, ¿qué voy a tener? 60 en una dirección y 1 y 2, 3 y 2, 5 y 1, 6. Voy a tener 60 en una dirección menos 6 v sub 3 igual a 0. Entonces v sub 3 vale 10. Y ya me había calculado el cortante del tercer piso. Para el segundo piso tendría que hacer lo mismo y el corte sería una cosa así. Lo corto por v sub 2 y también lo corto por v sub 3, que v sub 3 ya es dato. Y aquí tendríamos que hacer la misma metodología de cuando hacemos un corte y tenemos un punto en común. En este punto, los puntos en común serían como el lado medio de la columna DC, y el lado medio del HG, y el lado medio del LK, y el lado medio del PO, y los V sub 3 iban Profe. mirando la... ¿Sí? Disculpe. ¿Qué números son los que tiene escrito ahí? En sumatoria de fuerzas, 60, ¿no? 60. Lo escribí ahí malamente. Si quieres lo vuelvo a hacer mejor. Sí. Por favor. Sí. Por ir rápido. Pero no pasa nada. 0 y sumatoria de fuerzas 60 y... no sé si lo escribí peor. Tendré que comprar un mouse mejor. $60 menos 6 v sub 3 igual a 0. Entonces, obviamente, v sub 3 vale 10. ¿No, Nicolás? Correcto. Ya. Ok. Entonces, hasta ahí bien. Ahora yo tengo que calcular v sub 2. Y v sub 2 le haría, obviamente, el corte por donde está v sub 2, porque al final
Si yo hago el corte por V sub 2, puedo calcular esa incógnita y después le voy a cortar también por... Siempre tengo que cortar por articulaciones. Entonces, ¿a qué me refiero? Que tengo que cortar por articulaciones. No podría hacer este corte. Ese corte no me vale. ¿Por qué? Porque ahí hay un momento que es distinto de 0 y no sé cuánto es. Ahí hay un momento que no sé cuánto es. En la articulación es 0. Entonces, eso nos quita incógnita y nos facilita el cálculo. Si lo hago por sitios donde no son las articulaciones, no sería estáticamente determinado, sería indeterminado, sería como hiperestático, por lo que no podría calcularlo, entonces me estaría complicando yo mismo la vida. Entonces, este sería como el corte, por donde están los huesos 3. Y aquí tendría que hacer el mismo procedimiento o el mismo razonamiento o la misma lógica que hacíamos ayer en la resolución de que la misma estructura, según la mire por la izquierda o por la derecha, o arriba o por abajo, las fuerzas cambian de sentido. Entonces, en la parte de arriba de la estructura, los V sub 3 van hacia la izquierda. Entonces, en la parte de abajo, los V sub 3 van hacia la derecha. Es decir, voy a dibujar cómo quedaría este corte, lo voy a dibujar aquí al lado. Es decir, quedaría una cosa tal como esta. Son 4 columnas. Y ahí tendría los V sub 2. Me confundí porque puse V sub 3. V sub 2. Y aquí, que estos iban hacia la izquierda en la parte de arriba, en la parte de abajo van hacia la derecha. Y obviamente que nos falta el 120. Entonces, aquí habría que poner el 120. Entonces, este dibujo de acá sería el corte que dibujé acá. ¿Eso lo entienden? Sí, profesor. Es decir, es siempre el procedimiento que hemos explicado. Es decir, el siguiente trozo, si es para la izquierda o para la derecha, va al revés. O si es de abajo y me voy arriba, al revés. Y obviamente ya el V sub 3 no es incógnita. El V sub 3 es un dato que hemos calculado antes y habíamos dicho que era 10. Entonces yo aquí debería sustituir esto por 10 y esto por 20 y esto por 20 y esto por 10. Entonces ya solo tendría una incógnita, V sub 2, y podría otra vez aplicar sumatorio de fuerzas en x igual a 0 en esta parte, y al final sería 120 hacia la derecha, más todo esto V sub 3 a la derecha, pero si se dan cuenta, todo esto V sub 3 a la derecha es 60. Entonces sería 120 más 60. Sería 180. 180 dividido entre 6, porque al final aquí sí hay 6 V sub 2, o podríamos poner aquí la ecuación 120, para no hacerlo tan rápido, no se pierdan. 120 más 60, que eran los V sub 3, menos 6 V sub 2,
igual a 0. Y 60 más 120, 180. 180 dividido 6. Es decir, 180 dividido 6 es V sub 2. Que sería 30. V sub 2 es 30. Porque 6 por 3, 18. Y después, una duda hasta acá, antes de llegar a V sub 1. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna duda. Generalmente cuando no me preguntan dudas me asusto, porque o saben todo perfecto o no entienden nada. Entonces, obviamente, uno se Profe, puede asustar. Dígame, Nicolás. para el V sub 2, en este caso de 3 pisos, siempre el mismo método, ¿cierto? Se suman los V sub 3. Ahí quiero llegar. Porque yo quería explicarlo así, como del método largo, y Ajá. después, para llegar como a una regla que nos acorte el cálculo. Entonces, obviamente, se adelantó usted. Al final, esto nos dice que los cortantes de cada piso, por ejemplo, cortante del piso 1, al final le afectan las fuerzas que tiene en el piso 1 y todos los pisos que tiene por encima. Entonces, cuando yo vaya a evaluar el piso 1, al final es como que tengo todas estas fuerzas. Cuando vaya a evaluar el piso 2, tengo estas fuerzas. Y cuando vaya a evaluar el piso 3, tengo más que la fuerza de arriba. Entonces, yo ya me podría decir, esto sería como lo correcto, pero si queremos hacer el cálculo rápido, no hay problema para calcular el V sub 2, yo podría poner esta ecuación directamente. Que al final es poner las fuerzas que tengo por encima del piso V sub 2. Para calcular el cortante del segundo piso, pongo todas las fuerzas horizontales que tengo por encima del segundo piso. Es decir, la fuerza del segundo piso y la fuerza del tercero. Supongamos que fuera de 4 pisos. Tendría que poner la fuerza del segundo piso, la fuerza del tercer piso y la fuerza del cuarto piso. Y esto lo considero importante porque también nos da una idea. Es decir, al final los números son números, pero al ingeniero, y ustedes van a ser ingenieros, tenemos que llegar a algo más que los números. Tenemos que llegar a razonamiento. Tenemos que llegar a saber cómo se comporta el portal, que esto puede ser una simplificación de un edificio de columna y viga. Entonces, esto es como un modelo de un edificio de columna y viga. ¿A dónde nos va a llegar esto? Es que las columnas del primer piso necesariamente tendrán que ser más grandes que las columnas del último piso. Es decir, yo puedo ir reduciendo la sección de las columnas, porque si ven, los cortantes van a ir disminuyendo, porque obviamente el cortante del primer piso tiene que soportar todas las fuerzas horizontales que tiene por encima. Y el cortante del segundo piso, todas las fuerzas que tiene por encima. Entonces, si estuviésemos en un edificio de 5 plantas o 5 pisos, la columna superior, por ejemplo, podría ser mucho más pequeña que la columna del primer piso. Entonces, ya uno nos da la idea de tamaño de columna, cómo tienen que ser, cuando estéis revisando los planos, o estéis construyendo, porque puede ser que haya un error de tipeo y pongan en el primer piso la sección del quinto piso y entonces uno empiece como me parece algo extraño, ¿cómo va a tener la misma sección el primer piso que el quinto y en cambio el segundo tiene más? Entonces, todos estos números al final no se quedan en meros números, sino nos dan una idea para poder evaluar lógicamente un plano estructural de un edificio. La misma lógica se podría hacer con muros. Esto también podría simplificar, representar los muros de un edificio y ser un modelo plano de
un edificio aunque tuviese ese muro. Podría ser la representación. Entonces, también sería lo mismo. Imaginemos que en lugar de tener un edificio de 5 pisos, tenemos un edificio de 30 pisos, 30 plantas. Le puedo asegurar que los muros del primer piso van a tener espesores, a lo mejor de 20 centímetros, 25 centímetros, y los muros del ático a lo mejor tienen 15. Entonces, están relacionados con que el cortante del piso de abajo es mucho más grande que los cortantes de los pisos superiores. ¿Entendieron esto? Sí, profe, todo claro. Ya en el siguiente ramo, que demos después de este semestre, que damos talleres de construcción sismoresistente, lo que te dice la norma es cómo calcular VS1, es decir, qué valor tiene VS1 en función de esta fuerza. No, en función de esas fuerzas no. ¿Cómo estimo yo esta fuerza? Porque aquí es un dato, es decir, 120 kilonewton. Y ahí está como representando que el terremoto, bueno, normalmente las fuerzas horizontales en una estructura son generadas por un terremoto. La fuerza que genera el terremoto es de 120 kilonewton en el primer piso y 120 kilonewton en el segundo piso y 60 kilonewton en el último piso. Pues la norma, que eso lo veremos en el siguiente semestre, la norma te dice cómo calcular el VS1, es decir, el cortante que se llama basal, el cortante de la base, que al final es más importante, obviamente, porque si el edificio se rompe, se va a romper por abajo, lo normal. Entonces, y después también te dice cómo se distribuye, es decir, porque al final, si ven, todo esto, toda esta fuerza, o la suma de todas estas fuerzas están relacionadas con el cortante basal, o la mismo, es decir, si yo sumo todos los VS1 de aquí, los 6 VS1 es igual a todo esto. Entonces, ahora obviamente aquí no vamos a calcular la fuerza del terremoto, eso lo haremos el siguiente semestre, pero ya nos tenemos que quedar con la idea de el cortante en el primer piso, lo más normal es que sea mucho más grande de el piso del ático. Entonces, el espesor de columna, el espesor de muro, tiene que ser más grande. Y ahora, si tuviera que calcular el VS1, haría lo mismo que hice aquí y que adelantó Nicolás, pero sumando toda la fuerza, es decir, 120 más 60 más 120 menos 6 VS1 igual a 0, y tendríamos 120 más 120, 240, 240 más 60, 300, 300 entre 6, 50. VS1, 50. Entonces, si ven, 50 es más grande que 30 y 30 es más grande que 10. Es decir, el cortante en el primer piso es mucho más grande que el segundo y el cortante del segundo es mucho más grande que el primero. ¿Entendieron esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, pues entonces sigo explicando. Como está grabado, entonces voy a borrar todo esto para poder seguir escribiendo en el mismo sitio. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Cuando ya tenemos todos los VS1, bueno, VS1, VS2, es decir, todos los cortantes de todos los pisos. La verdad que esto no es muy rápido, voy a echarlo para atrás y así
será más rápido. Cuando tengo todos los cortantes de todos los pisos, ya puedo empezar a partir en trozos la estructura. Pero recuerden, no partirlo en cualquier trozo, siempre tienen que ser trozos que pasen por articulaciones y siempre tengo que verificar que esos trozos tengan como máximo 3 incógnitas. Si voy a cortarlo por un trozo que tenga 5 incógnitas, no me va a servir porque solo tengo 3 ecuaciones, por lo tanto, no podría calcularlo. Entonces, después de esto, yo podría empezar a cortar la estructura en trozos. ¿A qué me refiero de las 5 incógnitas? Por ejemplo, si yo cortara por aquí, si yo corto ahí y hago esa T, y esto tendría 2v sub 3, que era 20. ¿Cuántas incógnitas hay ahí? Al final son articulaciones. Tengo 2 incógnitas. Vertical, por ejemplo. Horizontal, la estoy dibujando en cualquier dirección, da igual. Ahí serían 6 incógnitas, ¿no? 5 incógnitas, porque el V sub 2 ya lo sabía. Es decir, esta ya la sabía. Con el V sub 2, V sub 3, que era 20. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 incógnitas. Al principio tendría como 6, pero como ya calculé V sub 3, que hemos dicho que era 10, entonces 2V sub 3 es 20. Entonces, 5 incógnitas. 5 incógnitas, señor Cristian. Tengo 3 ecuaciones. Sumatorio de fuerza en X igual a 0. Sumatorio de fuerza en Y igual a 0. Sumatorio de momento en un punto igual a 0. Me sobran incógnitas. No lo puedo resolver. Entonces, no es que no se pueda resolver el problema, sino que este primer paso, este primer corte, no es el correcto. Este primer corte no es el correcto. Entonces, tengo que buscar otro corte. Si busco este corte, veamos cuántas incógnitas tiene. Ya voy a preguntarle a alguien que no sea lo mismo. Es decir, Mayra, ¿cuántas incógnitas tendría ese corte? 4. 4 no, 3. Porque 3. Porque este 10 ya no es incógnita, lo sabemos. Es V sub 3, vale 10. Entonces, 3. ¿Se podría resolver? ¿Podría resolver ese corte? Sí. Exactamente, podría resolver ese corte. Entonces, ya tendría que ir como llevando una secuencia lógica de donde empiezo con 3 incógnitas y después ya voy pasando a trozos o cortes que estén contiguos, que inicialmente tendrían 5 incógnitas, por ejemplo, pero calculando los cortes que están contiguos, esa incógnita se me reducen, porque estas 2 incógnitas de acá, que las voy a resolver con este corte, y este sería como el primer corte, da la casualidad que son estas incógnitas de acá. Con la salvedad de cambiar el sentido de la flecha, es decir, en verdad, si quiero ser didáctico, ahí tendría que haber borrado esto y ponerlo para abajo, y entonces estamos perfectos. Una incógnita hacia abajo, una incógnita hacia la derecha, las calculo y las paso al otro lado, que tiene que ir hacia la izquierda y hacia arriba. Y entonces estas 2 incógnitas que teníamos antes ya no son incógnitas, son datos. Pero datos del
digamos, cálculo anterior. Y ya aquí no tendría 5 incógnitas y tendría 3 y podría calcular. Y entonces después podría calcular el siguiente, que sería este, por ejemplo, que inicialmente también tendría 5 incógnitas, porque si ven en la misma forma que como que la T del H, esta T que lleva el L, es la misma forma, tendría también 5 incógnitas, pero también tenemos este punto en común, que sería este, y aquí ya lo habría calculado. Cuando pase al otro lado, lo cambio de signo, y ya sería dato en este tercer corte, que quieren llamar tercer corte, y tendría que ir como ordenado. Y posiblemente cuando llegara a este último, a lo mejor no tendría casi incógnita o tendría menos incógnita que las ecuaciones. Es decir, tendría a lo mejor una incógnita y me sobrarían 2 ecuaciones. Porque si tengo 3 ecuaciones y tengo una incógnita, me sobran 2. Pero que ya he dicho otras veces que no me sobran, sino que me sirven para comprobar que voy bien. ¿Ok? ¿Entendieron todo este procedimiento? Sí, profe. ¿Quién contestó? ¿Gary? Que no oye. Sí, sí. Ok, ya. Marcela, ¿lo entendió? Sí, profe. Ok. ¿Y Alex Esteban, ¿lo entendió? No, profe, ahora necesito una repetición de esa parte. Hay que ir un poco colgado. Pues por eso, prefiero ir lento, porque quiero como explicar todo el planteamiento. Después hacemos a lo mejor 1 o 2 cortes y ya está con el problema planteado y después lo hacen de tarea. Entonces, si no lo entendieron, lo vuelvo a repetir y no hay ningún problema, para que lo entendamos todo bien. Voy a retroceder y nos vamos a quedar, por ejemplo, en lo de las 5 incógnitas. Ya. ¿Entendió, Alex, por qué aquí teníamos 5 incógnitas y no lo podíamos calcular? No, esa parte no la entendí, profe. Ya, ok. Pues lo vamos a ver. En cada articulación, es una articulación en el plano. Entonces, una articulación en el plano, ¿qué significa? Que puede girar. Si puede girar, no va a haber momento. Entonces, solo me quedan 2 restricciones o 2 reacciones, reacción vertical y reacción horizontal, a lo que yo le puedo llamar incógnita. Es decir, y la dibujo aquí con flecha y no sé qué valor tiene. Entonces, siempre en cualquier articulación del portal voy a tener 2 flechitas, una vertical y otra horizontal, que no sé ni qué sentido tienen. Es decir, si no sé si van para la izquierda o van hacia la derecha, y si van hacia arriba o van hacia abajo. Eso es así por definición, porque yo puse una articulación. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí. Ya. Ahora, si yo agarro este trozo, tengo aquí una articulación, aquí otra articulación y la articulación de aquí abajo. En la articulación de aquí abajo está el 2v sub 3 en horizontal, que ya lo calculé al principio y vale 20. Bueno, vamos a poner ahí todavía para que quede como más claro que eso es igual a 2v sub 2, no, perdón, 2v sub 3 2v sub 3 y es igual a 20. Y ahora yo puedo contar las flechitas. Una flechita, 2 flechitas, 3 flechitas, 4 flechitas y 5 flechitas que no tienen valor. Y esta sí tiene un valor, que es 20. Entonces esta no es incógnita. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5.
tengo 5 incógnitas. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Ok. Entonces, yo tengo 5 incógnitas. Y ahora, como estamos en el plano, estamos evaluando la estática en el plano, tenemos 3 ecuaciones. Y las voy a escribir aquí por si no nos acordamos. Sumatorio de fuerzas en X igual a 0. La segunda, sumatorio de fuerzas en Y igual a 0. Y la tercera, sumatorio de momentos en un punto P. Pongo P de punto, es decir, que podría ser el L, el K, es decir, un punto cualquiera de la estructura igual a 0. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un sistema de 3 ecuaciones y 5 incógnitas? ¿Lo puedo resolver? No, No se puede resolver. Entonces, este primer corte, si yo hubiera empezado por este corte, ya empecé mal el problema. Y me voy a dar cuenta y tengo que como borrar y cuenta nueva o borrar y empezar de cero. Entonces, siempre tengo que intentar estudiar trozos de la estructura que tengan solamente como máximo 3 incógnitas. Entonces, por eso dije que este de acá no valía como primer corte. Y después dije, vamos a empezar con el primer corte, este de acá. Este va a ser el primer corte. Y hacemos el mismo razonamiento. Esta fuerza horizontal es V sub 3 y vale 10. Esto es igual a V sub 3. ¿Cuántas flechitas tengo? Y esta era 120. No, perdón, 60. Ya, esa era 60. ¿Cuántas flechitas tengo que no tengan número? Que al final es incógnita. Una flechita ahí, otra flechita acá y otra flechita acá para abajo. Son 3 incógnitas. Tengo 3 incógnitas y 3 ecuaciones. ¿Lo puedo resolver? Sí. Entonces, este sería un buen corte o este sería un buen primer corte. A lo mejor antes no se entendió bien porque se me olvidó poner 60. Entonces, obviamente, veían una flecha y a lo mejor por eso Mayra dijo 4 incógnitas. Entonces, estuvo bien repasarlo porque con las prisas se me olvidó poner 60. Entonces, yo creo que ya todos entendieron que el primer corte óptimo sería este de acá. ¿Correcto? Venga, sin miedo, conteste a alguien. sí, profe. Ya, listo. Por lo tanto, después expliqué que cuando yo resuelvo un corte que tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas, al final estoy obteniendo los valores de la incógnita. Es decir, voy a saber qué valor tiene esta flechita, qué valor tiene esta flechita y qué valor tiene esta flechita. Y si hago un corte contiguo, que sería el de arriba, estas 2 incógnitas que tenía arriba ya no son incógnitas porque si sé estos valores, esta incógnita de aquí se convierte en datos que dependen del corte anterior y es tan fácil como cambiar el sentido. Si esta flechita, por ejemplo, valía 10 hacia abajo, aquí va a valer 10 hacia arriba. Y si aquí valía 30, por ejemplo, no, 30 no va a ser 50, 50 hacia la derecha, aquí va a ser 50 hacia la izquierda. Y este segundo corte, que al principio, si lo hubiese hecho como primero, tendría 5 incógnitas, ya no va a tener 5 incógnitas y tiene 3. Porque estas 2 ya las calculé antes.
¿Eso lo entendieron? Sí, profe. Pues entonces, Sí, profe. si entendieron esto, ya entendieron todo el procedimiento del problema. Lo demás es operativa. Lo demás es hacer las operaciones sin tener error. Que no se nos olvide un signo, que no se nos olvide, o que no tengamos como error del dedo gordo en la calculadora y le demos un número distinto y tengamos error y tal. Pero que la misma metodología del sistema, si nos equivocamos, nos va a avisar. Cuando lleguemos a este corte, nos va a avisar. Entonces, el segundo corte sería este, el tercero, por ejemplo, sería este, y después haría el de la esquina. Y así ya sucesivamente. Cuando yo fuera a hacer el segundo piso, es lo mismo. Siempre tiene que ser corte por las articulaciones. Aquí hay una articulación. Entonces yo voy a hacer este corte. Y al principio este corte tendría dos incógnitas acá y una acá y otra acá. Tendría como 4 incógnitas, pero como ya resolví el primer corte, ya no son 4, son 3. Lo puedo resolver. Entonces siempre hay que intentar llegar el camino lógico de ir resolviendo más que los trozos que tienen 3 incógnitas, y esos trozos, a ir resolviéndolos, me está dando datos para los trozos que tienen mejor 4 incógnitas, 5 incógnitas, y al final voy siguiendo con el camino lógico, que sería una cosa así, y al final llego hasta abajo y termino el problema. ¿Entendieron todo esto? Sí, profe. Pues si lo entendieron, genial, porque la tarea va a ser terminar el problema. Sí, profe. Es decir, el problema he intentado como desmenuzárselo, como de explicárselo paso a paso, pero que después ustedes hagan la operativa. Entonces, para la siguiente clase quiero que hagan el problema 16.16. Ya saben cuánto vale sus 3 e incluso saben cómo debería ser la secuencia lógica más o menos. Entonces, ya como que le hice yo 3 apartados del problema. El V sub 3, el V sub 2 y el V sub 1. Que si eso fuese una prueba, tendría como 3 apartados, a lo mejor de 15 o 20 cálculos. Ya le hice 3 cálculos. Ya el resto es aplicar sumatorio de fuerza en X, sumatorio de fuerza en Y, sumatorio de momento en un punto. Entonces, estamos a miércoles, tenemos clase el martes, tenemos, yo creo que tiempo suficiente para poder hacer la tarea. ¿Ok? Pregunten algo ahora, porque ahora que lo tienen fresco, no significa que no me puedan preguntar durante la semana por email o hacer alguna pregunta por el team. Pero esta tarea hay que hacerla para el martes, y recuerden, las tareas siempre se entregan antes del comienzo de clase. ¿Ok? Profe, Dígame, Carolina. la tarea se envía por correo. La tarea se envía por correo antes de que comience la clase, porque yo en la clase voy a tomar la tarea de algún compañero y la voy a corregir. Entonces, si uno lo entregara después, pues podía copiar la resolución. Entonces, obviamente, yo no podía saber si la copió o la hizo. Entonces, se debe entregar antes de comienzo de clase. Y entréguenmelo como si fuese un PDF. Es decir, lo hacen en un cuaderno, hacen los cálculos a mano en el cuaderno, no hay problema. Y le sacan fotos a la resolución. Y a lo mejor son 3 fotos, 4 fotos. Esas 4 fotos me las convierten a un PDF de 4 páginas. Porque imagínense, no sé cuántos alumnos son como 20 y tantos, ¿no? Creo, en la clase. 25, 26, 27.
si me lo envían simplemente las fotos adjuntadas, yo tengo que esa foto convertirla a PDF para después poder corregirla y dejármela guardada y con la nota puesta, para que sea como más ordenado. Entonces, si yo tuviese que convertirlas todas a PDF, pues me demoraría harto tiempo, porque son muchos alumnos. Si lo hacen ustedes, cada uno lo suyo, no se demoran nada. Es decir, ¿qué se demora uno en darle a imprimir 3 fotos y imprimir en PDF? Es decir, nada. Entonces, eso sí, se los pido que me lo entreguen en PDF por email y listo. ¿Ok? Ok. ¿Y te Sí, profe. Pues nada, hacer la tarea. Tienen tiempo desde ahora mismo hasta el martes. ¿Ok? También pueden preguntar durante la semana si tienen alguna duda. No hay problema. ¿Ok? Pues Ok, profe. nada. Buenas noches, chiquillos. Ya, profe, buenas noches. Que esté bien. Buenas noches. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.